Hola, hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lick. Buenas. Buenas. Ok, buenas, buenas. Perfecto, vamos a ver, somos 26 ahorita. Juntando a mí somos 25 y por todos somos 30. Entonces vamos a ver. La situación amerita que les hagamos recordatorio. Vamos a ver, asumamos de que, a ver, de los aquí presentes, ¿hubo alguien que le salió la clase ayer? A mí me salió ayer. Ah, ok. Sí. Ok, entonces tenemos dos personas, sí. Perfecto, entonces sí están al tanto, entonces vamos a ver, voy a lanzar un recordatorio. Solo déjenme lanzar un recordatorio, porque no quisiera que hubiera gente perdida que no sabía que ahorita vamos a crecer, entonces déjenme lanzar un recordatorio y comenzamos en breve. Vamos a ver, Nicole, Noelia, son las que hacen falta. Ok, entonces vamos a empezar ya. Déjenme cargo la presentación y comenzamos. Ok, ¿me confirman? ¿Logran ver la presentación en pantalla en estos momentos? Sí. Sí. Ok, entonces la voy a cargar ahorita. Tengamos listos también ahorita, fíjense muy bien, observaciones iniciales. Observaciones, obviamente, casi hasta de sentido común, pero siempre es necesario hacerlas. Vayan, tengan ahí su cuadernito o vayan apuntando todo esto o vayan haciendo tu captura de pantalla, ya saben. No solo sean espectadores también. Les invito a todos a participar en cualquier momento, no tengan así como ninguna reserva, obviamente siempre y cuando sea participación o algún aporte, y no sea, por ejemplo, para decirme de que está jugando el Barça a esta hora, porque ya me ha pasado, ok.
Entonces, obviamente están invitados todos a ir participando. Es muy bueno, de hecho, es muy bueno que hagamos una clase así para que obviamente sea más entretenida la clase y sea más dinámica. Tenga lista la calculadora siempre, porque nos vamos a encontrar con bastantes procedimientos matemáticos y la hoja de apuntes, ya saben, la misma historia. Y si ustedes sienten que tienen alguna duda en algo, pueden hacer la pregunta en el momento. Comenzamos entonces. Vamos entonces a abordar ahorita un estudio de lo que es la imagen médica digital. Vamos a estudiar lo que es la resolución espacial. Ahora, yo sé que a estas alturas, porque esto es algo que se ve dentro de la radio, ya tienen un concepto de lo que es la resolución espacial. Yo sé que ya tienen más o menos una idea de lo que es la resolución espacial. A lo mejor también lo vieron en otra clase, si vieron a lo mejor reconstrucción de imágenes, tienen más o menos una idea de lo que es esto. Pero aquí quiero que formalicemos un poquito más ese concepto y quiero que lo adoptemos también específicamente lo que es la imagen digital. Quiero que comprendamos bien qué significa esto en imagen digital y después van a ver exactamente todos los parámetros físicos y del equipo que van a estar relacionados con la resolución espacial. Entonces, comencemos con este concepto muy básico y antes de comenzar a hablar de resolución espacial, de hecho es muy bueno hablar de lo que es una imagen. Y fíjense que una imagen, según la definición de la Real Academia Española, simplemente es una figura, una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una aparato fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Entonces, fíjense muy bien que esta es básicamente una definición formal. Veamos aquí una definición un poquito más simple de lo que es la imagen hecha por mí. Simplemente es la representación de un objeto físico. La podemos ver así. Podemos verlo así de esta manera, como la representación de un objeto físico. Por ejemplo, esta representación que yo tengo aquí, este balón de fútbol, eso es una imagen, obviamente. Pero obviamente lo que nosotros estudiamos en esta clase no es imagen de balón de fútbol, sino que es anatomía. Entonces, adoptemos ese concepto de representación de un objeto físico y adoptémoslo obviamente a nuestra área. Entonces vamos a encontrar que la imagen simplemente es la representación de una región anatómica. O también asociémoslo también como una función fisiológica, porque en ocasiones vamos a encontrar que la imagen no solo estamos viendo anatomía, sino que vamos a ver un proceso fisiológico, por ejemplo, la tasa de metabolismo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, a lo mejor también podemos encontrar, por ejemplo, la actividad cerebral de flujo sanguíneo, todos esos procesos fisiológicos también incluyen lo que es la imagen. O sea que ese concepto de simplemente estar observando anatomía también se extiende a estar observando fisiología. O, por ejemplo, en una imagen de medicina nuclear, donde yo observo, por ejemplo, el grado de consumo de cierto tipo de glucosas por un tumor cancerígeno. Todos esos procesos fisiológicos también se adoptan a lo que es la anatomía, o sea, también a lo que es la imagen. O sea, que se extiende y vamos a extender todo eso. O sea, que la imagen se extiende de observar anatomía hasta observar también algún proceso fisiológico. Entonces, por ejemplo, ven ustedes aquí y fíjense que la manera en que los equipos de última generación representan un objeto físico, en este caso la anatomía, es increíble. O sea, miren en este caso un corte axial de un cadáver. En este caso, literalmente un cadáver que lo cortaron. Así como están viendo, le hicieron un corte como un corte de chuleta. Y un equipo, en este caso un tomógrafo, un equipo de tomografía, lo que hizo fue escanear ese objeto físico y generar la imagen. Entonces vean ustedes el grado, de cierta manera, el grado de precisión que está generando. Obviamente tal vez no es en la paleta de colores, pero sí en lo que es el detalle de las cantidades físicas. Por ejemplo, el volumen que está representando, el tamaño de los objetos que está representando esa imagen. Eso es bastante precisión de los equipos de ahora. Ahora ya teniendo un concepto, una idea de lo que es una imagen, empecemos ahora a asociar la primera característica que vamos a estar encontrando nosotros, la resolución espacial. Fíjense muy bien. Vamos a encontrar varias características en toda esta clase. Vamos a hablar de resolución espacial, resolución de contraste, de ruido y relación señal-ruido. Y la primera de ellas es resolución espacial. Súper importante. Fíjense muy bien que la resolución espacial, lo que les va a indicar en una imagen,
es que con qué detalles se logran ver esa estructura que contiene la anatomía en la imagen. En este caso, fíjense muy bien que una manera muy fácil de asociarla, la resolución espacial, una manera muy fácil de asociar la resolución espacial de una imagen, y aquí lo señalo, relaciónenlo con el grado de borrosidad que ustedes ven en la imagen. Fíjense muy bien que esto es una manera fácil de relacionar la resolución espacial con la imagen. Por ejemplo, si nosotros vemos en una imagen que está muy borrosa, así como está aquí, ustedes una imagen muy borrosa, entonces asociémoslo con una mala o baja resolución espacial. Y si vemos nosotros una imagen que está muy detallada, tal y como lo estamos viendo aquí, asociémosles con una imagen con buena resolución espacial. Eso es una manera bastante práctica y simple para empezar a relacionar lo que es la resolución espacial. Y otra manera que va en conjunto, obviamente ambos van a la mano, asociarnos con la falta de detalle que se puede representar, o el grado de detalle, mejor dicho, que se puede representar en la imagen. Entonces, si ustedes ven en una imagen que hay muy poco detalle anatómico, ya les voy a mostrar después a qué me refiero, asocienlo con la resolución espacial. De esa manera vamos a asociar los términos, asociemos muy bien esto exactamente a qué nos referimos con resolución espacial. Vamos a ver. Fíjense muy bien que una manera muy común que van a estar viendo estos términos, también se les suele conocer simplemente como resolución. Así se les suele conocer. Lo que pasa es que yo aclaro aquí también, a esto prefiero llamarlo resolución espacial, y hay otro término también que se llama resolución de contraste, que realmente son dos significados que van a la mano, pero son diferentes. Fíjense muy bien que yo he escuchado a muchos especialistas del entorno también llamarlos como resolución, inclusive varias fuentes en internet y libros lo pueden reconocer como resolución. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra resolución, se asocia con la resolución espacial que se ve en la imagen. A eso se refleja. Entonces, vamos a ver, veamos otros ejemplos. Y ya saben que si a alguien se le presenta alguna duda, siéntase libre de activar el micrófono o hacerlo por chat, preferiblemente por micrófono, porque el chat a veces no me doy cuenta cuando escriben. Entonces, veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a ver esta tomografía, y no se preocupen si no logran identificar que esto es una imagen de tomografía, no se preocupen. Ahorita solo estoy presentando ejemplos, en un momento vamos a saber concretamente qué es tomografía y qué es resonancia magnética. Vamos a ver, veamos aquí estos dos ejemplos. Vean ustedes una baja resolución espacial en esta imagen, en esta tomografía de TOME, y otra alta resolución espacial en esta otra tomografía. Vean ustedes aquí. ¿Cómo sé que aquí hay alta resolución espacial y aquí hay baja resolución espacial? Porque obviamente esta imagen se mira muy borrosa y falta detalle anatómico. Lo mismo aquí, ven ustedes en esta resonancia magnética de cerebro, ven ustedes, tenemos dos comparaciones, una imagen con baja resolución espacial y otra imagen con alta resolución espacial. ¿Cómo sé que esta imagen tiene baja resolución espacial? Por la falta de detalle anatómico y bastante borrosidad que se puede ver en la imagen. Entonces, aquí estamos viendo los ejemplos claros. Lo mismo va a pasar en otras modalidades que vamos a ver en lo que es el transcurso de toda esta clase. Lo mismo pasa en la radiografía. Hay resolución espacial en una radiografía, hay resolución espacial en una mamografía y en las otras modalidades que vamos a estar viendo. En ultrasonido también. Entonces, toda imagen médica va a tener de cierta manera cierto grado de resolución espacial. Entonces, veamos ahora uno de los factores técnicos que afectan la resolución espacial. Y fíjense que uno de los motivos por la cual la resolución espacial se puede ver afectada en un estudio son por factores geométricos, que tienen mucha relación con el sistema del estudio, es decir, dónde se ubica el tubo rayos X en comparación a lo que es el paciente. Entonces, para que veamos eso perfectamente, vean ustedes a lo que nos vamos a referir con factores geométricos. Vean ustedes a qué me refiero con factores geométricos. Vamos a ver factores geométricos que tienen una relación directa con la generación del tubo de rayos X en el tubo rayos X y la distancia del tubo rayos X del paciente. Estos son dos factores geométricos que van a tener mucha relación a la resolución espacial. Son dos factores geométricos que interfieren en lo que es la resolución espacial de la imagen. Entonces, vamos aquí y fíjense muy bien, esta es una imagen clásica de un tubo rayos, bueno, de la parte del ano del tubo rayos X. Esto yo ya sé que ustedes lo saben muy bien, ya son expertos en esa parte porque lo ven dentro de la radio.
Y de tal manera que esto es un poquito más a modo de repaso, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que estos electrones llegan al ánodo, que por cierto, díganme, ¿estos electrones de dónde salieron? ¿Cómo es que surgieron esos electrones? Vamos a ver. Del cátodo. Exactamente, exactamente, el cátodo, exactamente. Entonces estos electrones, cuando llegan a lo que es el ánodo, y ya sabemos muy bien que el ánodo está compuesto de un material. En este caso, ¿qué material vieron ustedes que está compuesto el ánodo? Tungsteno. Exactamente, tungsteno. Correcto, tungsteno. Entonces, cuando esos electrones llegan, chocan contra el blanco de tungsteno, crean rayos X. Eso ya lo sabemos, pero lo que nos interesa de todo esto es esta partecita aquí que se llama el punto focal. Fíjense muy bien, aquí esta partecita donde se están creando los rayos X es lo que le llamamos punto focal. Y creo que esto también lo vieron en su momento, pero aquí es bueno volverlo a repetir. Entonces, punto focal. Asociamos el punto focal con la región del blanco, donde se crean los rayos X. Ahí está, la región del blanco, y aquí vamos a aclarar en el ánodo, ¿verdad? En el ánodo, donde se crean los rayos X. Asociemos eso, y van a ver que este punto focal tiene mucha relación con la resolución espacial. Entonces, ya sabiendo lo que es el punto focal, ya sabiendo concretamente todo ese proceso de formación de rayos X, veamos ahora lo siguiente, y van a ver después, van a ver ahora por qué exactamente puede afectar eso, la resolución espacial. Ahora, quiero que hagan un experimento ahí en su casita. Síganme este experimento. Quiero que me sigan este experimento. Los que tengan ahí su celular en la mano, quiero que sigan este experimento y quiero que enciendan el foco de su celular y proyecten una sombra con sus manos hacia la pared o hacia el suelo. Vamos a ver, ¿están proyectando una sombra? ¿Ustedes? ¿Están proyectando la sombra? Confírmenme. Que alguien me confirme, sí, por favor. Vaya. Sí. Hágame caso, síganme el juego. Vamos a ver. Fíjense que este experimento se ve muchísimo más cuando ustedes proyectan contra, o mejor, bueno, en este caso se vería muchísimo mejor cuando se trata del foco de su cuarto, pero en este caso, como te di, a lo mejor no se va a notar tanto. Pero quiero que noten la sombra. Ustedes notan en la sombra, en la parte de la orilla de la sombra, una parte medio borrosa, que pierde así como grado, que pierde así como negrito la sombra. ¿Ustedes pueden ver esa? Sí. Esa parte de la sombra de la orilla, que se nota medio borrosa, ¿verdad? ¿Lo logran ver? Sí. Sí. A esa parte le llamamos penumbra. Fíjense muy bien. A esa partecita de la sombra le llamamos penumbra, y lo mismo sucede con los rayos X. ¿Por qué sucede esto con los rayos X también? Porque fíjense muy bien que los rayos X, a fin de cuentas, no es nada más que la misma partícula de luz, solo que con una mayor energía. Entonces, en un estudio de radiología con rayos X, puede ser una radiografía, una tomografía, donde vean rayos X, va a haber esa parte de las, va a haber una parte de las que va a generar la penumbra. Vean ustedes, y la penumbra se origina, y al igual que el ejemplo en la mano, en la orilla del objeto que están visualizando ustedes. En este caso, ustedes vieron el ejemplo con la mano, pero puede ser cualquier estructura del paciente o cualquier otro objeto que queramos escanear. Entonces, va a haber ahí una partecita que se llama penumbra. ¿Qué pasa con esa penumbra? Esa penumbra nosotros nos añade borrosidad a la imagen. ¿Por qué? Si ustedes se fijaron en la sombra de su mano, justamente a la orillita, ustedes veían borrosidad, ¿verdad? Ustedes veían borrosidad. ¿Sí o no? Sí. Estaban viendo borrosidad. Entonces eso mismo sucede en una radiografía y en una imagen con rayos X. Eso mismo puede suceder en una imagen con rayos X. Esa partecita a penumbra añade borrosidad a la imagen, y esto quiere decir que le va a añadir pérdida de resolución espacial. Entonces, vamos a ver. Vean muy bien aquí cómo es el sistema. Tenemos el tubo rayos X. Bueno, aquí donde dice punto focal, asocien lo que aquí más o menos se ubica el tubo rayos X. El tubo rayos X. Vamos a estar asociando aquí el tubo rayos X. Ustedes saben muy bien que el tubo rayos X aquí se pone el punto focal. Ese punto focal es donde se originan los rayos X. Eso significa que aquí está saliendo el haz. Tenemos el haz de rayos X aquí saliendo, aquí saliendo, aquí saliendo, aquí saliendo. Ustedes tenemos el haz de rayos X saliendo. Tenemos el paciente.
Y tenemos una región del tubo de láser rayos X donde se va a observar la penumbra una vez que llegue al receptor o los detectores. Entonces, esta es una geometría, más o menos una geometría de en qué partes del estudio, en qué partes de la anatomía se va a ver reflejada más que todo esa penumbra. Ven ustedes que se ve reflejada más que todo en lo que es la orilla o en la periferia del paciente, al igual que lo que sucedió con su mano. Ustedes veían la penumbra en la periferia de la sombra de su mano. Lo mismo sucede en un estudio. Entonces, vamos a ver y entonces vean de qué manera varía ese grado de borrosidad que se va generando. Vean ustedes, aquí tenemos 3 ejemplos con diferentes geometrías en un estudio. Vean ustedes con diferentes geometrías. Aquí tenemos un punto focal de ese tamaño. Cuando ustedes escuchen el tamaño y punto focal, simplemente me refiero a a cómo es el espesor del punto focal. Vean ustedes, o sea, el tamaño del punto focal. Vean ustedes, tenemos aquí 3 geometrías diferentes. Una geometría con un punto focal de ese tamaño. Y obviamente sabemos bien que como aquí está el tubo, el punto focal, obviamente hablamos de que aquí se encuentra lo que es el tubo de rayos X. Vean ustedes, tenemos obviamente aquí el tubo de rayos X, tenemos el paciente y aquí tenemos el tipo de imagen que se va a estar generando, que obviamente esto es un ejemplo muy simplificado. A ustedes, entonces, la primera geometría nos dice que el punto focal va a tener ese tamaño y que la distancia del tubo de rayos X al paciente va a ser más o menos de esta. ¿Ven ustedes? Va a ser más o menos esta distancia. ¿Ven ustedes? Aquí voy a aclarar. Distancia del tubo de rayos X. Distancia del tubo de rayos X al paciente. Aquí voy a aclarar esto. Eso es lo que aquí no sabe muy bien. Bueno, se debe ver medio corrido, pero ya saben que me refiero a esto. Distancia del tubo de rayos X al paciente. Y aquí tenemos otra geometría. Ven ustedes, tenemos el punto focal con ese tamaño, que por cierto, ven ustedes que es el mismo tamaño del punto focal. Ambos tienen el mismo tamaño. Ven ustedes, el mismo puntito, ahí está, el mismo tamaño. Ven ustedes, el mismo tamaño, que logramos apreciar aquí, aquí lo voy a ubicar bien. Ven ustedes, aquí es el tamaño del punto focal. Pero vean que lo que cambia aquí ahora es la distancia del tubo rayos X al paciente. Vean ustedes que aquí hay una mayor distancia del tubo rayos X al paciente. Vean ustedes que hay una mayor distancia del tubo rayos X al paciente. Ubican, vean ustedes, aquí la distancia es más grande. Vean ustedes, una menor distancia. Y ubiquemos ahora esta otra geometría, donde ahora el punto focal va a ser mucho más pequeñito. Vean ustedes que el punto focal es tan pequeñito que no se logra apreciar esta media línea que aparece aquí. Esto significa que aquí el punto focal es muy, muy pequeño, muy, pero muy pequeño. Y vean que la distancia desde el tubo rayos X al paciente va a ser la misma que esta, vean ustedes, pero obviamente siempre mayor a esta. Vean ustedes que siempre es la misma distancia. Ahí está, la misma distancia. Ahora, vean ahora, y en lo que nos interesa todo esto, vean cómo se está afectando la proyección del objeto que se está generando en el receptor de imagen, o en este caso los detectores. ¿Ya? Que es lo mismo, es la misma idea de tener el cassette de pantalla de película ahí abajo del paciente, pero vean la proyección que se está generando de esa parte anatómica del paciente, que aquí está muy simplificado. Vean la penumbra, fíjense muy bien la penumbra, les está apuntando que la penumbra es esta de aquí. Esta es la penumbra. Ustedes, esta es la penumbra. La misma penumbra que ustedes observan en su mano, aquí se las quiere dar a entender, ¿verdad? Aquí les quiero dar el ejemplo que esta parte es la penumbra y vean ustedes que esta partecita es la penumbra. Ahora, vean que esa penumbra de repente se va haciendo más pequeña, o sea, va disminuyendo esa penumbra. Vean ustedes la penumbra, aquí, vean ustedes que la penumbra va disminuyendo muchísimo a medida aumenta la distancia del tubo de rayos X del paciente. Ven ustedes que en esta geometría tenemos aquí tubo de rayos X, ya saben muy bien, donde ustedes ven punto focal, ya saben muy bien que ahí está el tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Ahí está el tubo de rayos X. Entonces vean que de repente cuando hay una mayor distancia del paciente al tubo de rayos X, esa penumbra disminuye. ¿Ven ustedes? Esa penumbra disminuye.
Y de hecho es algo que pueden hacer ustedes. Ustedes pueden hacer este ejemplo en casa. Hagan este ejemplo en casa. Síganme el ejemplo. Síganme el experimento. Hagan eso ustedes. Vamos a ver. Hagan eso ustedes. Quiero que tomen la sombra de su mano. Bueno, quiero la sombra, no, obviamente, su mano. Quiero que tomen su mano y su foco de su celular y generen una sombra con el foco de su celular. Y vean ustedes una situación. ¿Qué pasa si de repente ustedes alejan más su mano de la pared? No, mejor dicho, perdón, estoy dando mal el ejemplo. ¿Qué pasa si de repente, perdón, estoy dando mal el ejemplo. ¿Qué pasa si de repente ustedes alejan el foco de su celular de la mano? ¿Qué pasa con la sombra? Yo sé que se está haciendo más chiquita, pero ¿qué otra observación pueden hacer de la sombra? La penumbra es menor. Mejor. Ajá, que la penumbra es menor, ¿verdad? Y díganme una cosa, ¿qué pasa con el detalle de su sombra a medida que ustedes van alejando el foco de su celular? Tiene mejor detalle y se aprecia mejor la forma de la mano. Correcto, ¿verdad? ¿Me confirman todos? ¿Correcto? Sí. Correcto, sí. Correcto. Eso mismo sucede en un estudio de relojía. Esa distancia del tubo de rayos X va a afectar la penumbra y por tanto va a afectar la resolución espacial de la imagen. Entonces, la primera conclusión que quiero que lleguemos a esto es la siguiente. Vean ustedes, que por cierto, la manera abreviada en que nosotros representamos la distancia del tubo de rayos X al paciente lo solemos conocer más que todo como SID. SID, bueno, también está el OID, que es la distancia objeto, vamos a ver, el SOD, perdón. Bueno, recordemos estas dos distancias. Distancia, fuente o tubo de rayos X, tubo de rayos X receptor de imagen. Y aquí tenemos el SOD, que es la distancia objetista. Sí, es la distancia del tubo de rayos X a la superficie del paciente. Ahora, fíjense muy bien en un estudio, ya en términos un poquito más prácticos, nosotros trabajamos con el SID. Fíjense muy bien, trabajamos con el SID, sobre todo. Entonces, el SID, más que todo el SID es el que les va a estar marcando qué tan alejado, cercano está el tubo de rayos X del paciente. Entonces, la conclusión que podemos llegar ahorita, hasta esto, es que si ese tubo de rayos X se va alejando más del paciente, esto de cierta manera nos está ayudando en el grado de detalle de la imagen. Esa es la primera conclusión. Entonces, vamos a poner aquí, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos? A una mayor distancia del tubo de rayos X al paciente, una mayor distancia del tubo, vamos a ver, una mayor, de tal manera que la reacción tenga sentido, una mayor distancia del tubo de rayos X al paciente, mejora el grado de detalle en la imagen o resolución espacial. Detalle. Y aquí vamos a poner resolución espacial de la imagen. Esta es la primera conclusión que estamos viendo en este ejemplo. Esa es la primera conclusión. ¿Ven ustedes? ¿Y qué pasaría si yo quiero decir lo contrario? ¿Qué pasaría si digo a una menor distancia el tubo de rayos X? ¿Qué creen que significaría eso? Una menor distancia del tubo de rayos X al paciente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Empeora los detalles. Ajá, disminuye. Menos resolución. Exactamente, disminuye. Correcto, disminuye. Disminuye los detalles de la imagen. Ajá, correcto. De detalle. El grado de detalle. Ahora vamos a poner aquí, entre paréntesis, de detalle o resolución espacial de la imagen. Vean ustedes, estamos concluyendo aquí.
van viendo ustedes ahí la lógica de la clase, ¿verdad? Vamos deduciendo varias cosas que son súper prácticas. Y entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen entonces que tiene sentido siempre estar trabajando con una mayor distancia del tubo rayos X al paciente? ¿Siempre tiene sentido darle una mayor distancia del tubo rayos X al paciente? ¿Solo por mejorar el grado de detalle? ¿Creen ustedes que yo solo me tengo que fijar en eso? ¿O hay otro factor ahí? No, porque tendría que cambiar la técnica, porque tendría Ajá. que necesitar más capacidad del rayos X, entre más Exacto. lejos está. O sea, que lo que quiere decir es que si nosotros alejamos más la fuente, tendremos que aplicar más radiación y más técnica. Perfecto, y es excelente, ahí está esto. Porque, ¿qué pasa si ustedes alejan el tubo rayos X o sea, si le dan una mayor distancia al tubo rayos X al paciente? Lo que ustedes están haciendo con esto es que haya menos exposición, que llegue menos exposición al paciente y que llegue menos exposición a la película. ¿Qué pasa con esto? Mucho cuidado con esto, porque entonces están alterando el contraste de la rofía, están alterando el contraste y ustedes se van a ver obligados a estar variando el MA y el KDP, o sea, ustedes se van a ver obligados a aumentar lo que es las técnicas para conservar la exposición. Entonces tienen que fijarse muy bien en esto, porque esto es otra situación, ¿verdad? Quiero que integremos bien todo, quiero que sepamos integrar. Entonces, cuidado, vamos a poder, cuidado, la exposición disminuye, la exposición vamos a poner sobre el paciente, vamos a ver, aquí la exposición va, la exposición sobre el paciente y la película, vamos a poner aquí, la película disminuye, la exposición sobre el paciente y la película disminuye, lo que obliga al operador a cambiar en las técnicas de estudio para mantener la misma exposición. Correcto. Entonces, la misma exposición. Entonces, esta es una de las advertencias que tienen que hacer. Y otra advertencia, fíjense muy bien, y de hecho lo está mostrando en la imagen. ¿Qué pasa con la proyección del objeto? ¿Qué pasa con la proyección del objeto? Miren, ustedes van alejando el tubo rayos X del paciente. ¿Qué creen que pasa con la proyección del objeto? ¿Ven ustedes? Se hace más pequeña. Se hace más pequeña, ¿verdad? Sí, en efecto, se va haciendo muchísimo más pequeña. Entonces tienen que tener cuidado con todo esto. Y de hecho, ustedes pueden volver a observar el experimento de su mano. Ustedes pueden ver que a medida que ustedes van alejando el foco celular de su mano, la sombra se va haciendo más pequeñita. Eso mismo sucede en un estudio. Tengan mucho cuidado porque, si es verdad, o sea, estamos mejorando la resolución espacial, pero hay que tener mucho cuidado en esto porque están disminuyendo el tamaño del objeto proyectado. Lo están disminuyendo y esto es una limitante para el diagnóstico porque si en el diagnóstico resulta que la imagen me sale tan chiquita que no la puedo observar muy bien, entonces ahí ya están afectando demasiado el estudio. Entonces, cuidado. Y otra observación. Cuidado. Entonces vamos a poner aquí la proyección, la imagen proyectada va disminuyendo de tamaño. Va disminuyendo de tamaño. Entonces, cuidado con esto. Estas observaciones son las que se tienen que tomar en cuenta. Perfecto. Preguntas hasta aquí. Vamos a aprovechar preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Ninguno? No, Lick. Ok. Déjenme ver qué dice sus compañeros en el chat. Vamos a ver, Nicole. ¿Ya está aquí, Nicole? Sí, Ahí está, Nicole. Ok. ¿Ya logran estar bien? Ya está, ¿verdad? estoy conectada del teléfono de mi prima, Ana Karina, pero yo soy Nicole El Pie. Solo que Ok. no pude entrar porque me bloquearon la cuenta. Ah, bueno, qué raro. No sé por qué haber pasado eso. Ahí le mandé captura Sí. al grupo que me bloquearon la cuenta. Entonces, ok. ¿Sabes lo que? Es que yo creo que es un problema de cómo está ingresando usted a la reunión. ¿Está ingresando desde una cuenta registrada o no? Sí, estaba ingresando desde las que usaba para las otras clases, la misma, y no me dejaba, y ingresé varias veces y me lo bloqueó. Está bien raro esto. Hay que ver esto porque entonces va a tener el mismo problema siempre. Entonces hay que ver esto bien.
Listo. Sí. Está bien. Ok, entonces hemos concluido con esto. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Sí? Ok, perfecto. Súper importante, de verdad, apunten esto. Súper importante, vayan apuntando esto. No dejen de apuntarlo, porque si se fijan bien, esta es información muy importante que no la escribo directamente en la diapositiva. ¿Por qué hago esto? Tengo que hacer esto porque muchas de estas ideas las vamos generando en la clase y también, obviamente, para evitar de que alguien venga al momento del examen y quiera y simplemente no haya estudiado nada, no se haya preparado nada, ni quiere entrar a clases y a punta de solo tener abierta la diapositiva haga el examen. Obviamente, todas esas consideraciones se van pensando porque hay que adaptar muchísimo contenido a una clase en línea, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, apúntenlo o tomen la captura de pantalla, lo borro, súper importante. Y lo borro. Ahora, vamos a ver, veamos ahora. Observemos ahora el tamaño del punto focal. Ya vimos la afectación de la distancia de tubo raíz X al paciente. Pero ahora observemos la afectación del punto focal. Vean ustedes ahora, ¿qué pasa de repente cuando el punto focal se va haciendo más pequeñito? ¿Qué ven ustedes ahora con la penumbra? ¿Qué pasa? De repente la penumbra es tan pequeña que ya no se logra ver. Miren ustedes, aquí la penumbra tiene ese tamaño, solo que aquí no apunta, Ya pero no sí. se aprecia la Ajá, imagen. ya no se logra exactamente, ya no se logra apreciar, muchísimo, ¿verdad? Entonces vean que además de ver de la distancia del tubo raíz del paciente, otra afectación es el tamaño del punto focal. ¿Ven ustedes? Tenemos el tamaño del punto focal aquí y aquí hay un menor tamaño del punto focal. Entonces, el tamaño del punto focal va a influir muchísimo en la resolución espacial. ¿De qué manera? Vamos a ver si logran deducirlo. A menor tamaño del punto focal. A menor tamaño del punto focal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la resolución espacial? Sería mayor la resolución. Es mejor, correcto. Mejor resolución espacial o mejor detalle, y ahí vamos a poner, ya saben muy bien a qué me refiero, resolución espacial. Eso, correcto, eso lo estamos viendo. ¿Y qué pasa a mayor tamaño del punto focal? Vamos a ver. Menor detalle detalle. de la resolución. Menor detalle, correcto. Y ya saben que me refiero a resolución espacial. Es decir, menor detalle o menor resolución espacial. Mejor detalle o mejor resolución espacial. Eso es lo que me refiero. Perfecto. Vamos a entender esta partecita. Y vamos a ver, ¿qué aprendió dentro de la radio? ¿Qué regula? ¿Cómo podemos nosotros regular el tamaño del punto focal? ¿Cómo regulamos el tamaño del punto focal? A través del miliamperaje, SCO. Correcto, correcto. Es correctísimo. A través del MA. Pero verdad que si no me equivoco, algunos equipos traen el botón para poner directamente el tamaño del punto focal pequeño, grande, dependiendo de Sí, qué estructura anatómica vamos a... En efecto, correcto. Les permite ir variando eso. O sea, hay equipos más modernos que les permite eso. Sí, entonces saben muy bien que por medio del MA ustedes lo pueden variar. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Vamos a ver, ¿qué pasa si de repente aplico yo un bajo MA? ¿Qué pasa? A un bajo MA, ¿qué estoy haciendo con esto? A un bajo MA. Baja resolución. Ok, fíjense muy bien. Ojo con esto, porque recuerden que, o sea, el tamaño de punto focal se va regulando con el miliamperaje. Lo que yo quiero saber es de qué manera. Vaya, por ejemplo, tomemos esto. Tenemos aquí 200 MA y 400 MA. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Con cuál de estos yo estoy reduciendo el punto focal y con cuál de estos estoy aumentando el punto focal? Con el de 200. 200 MA tiene un punto focal pequeño. Ajá, punto focal pequeño. Y el 400 tiene un punto focal grande. Correcto. Punto focal grande. Es correctísimo. En efecto, entonces ustedes van viendo aquí que el MA, en efecto, nos va a variar el punto focal, en efecto, y qué obtengo yo con la resolución espacial en este caso y qué obtengo yo con la resolución espacial en este caso. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el detalle? La resolución? Tendría Un mejor detalle con el punto focal pequeño. Correcto, mejor detalle. Con el punto focal grande tendríamos un menor detalle de la imagen. Correcto. De la resolución espacial. Es correcto. Entonces quiero hacerles una pregunta.
¿Ustedes creen entonces que si yo sé que en punto focal pequeño voy a tener mejor detalle, ¿ustedes creen que tiene sentido siempre trabajar con un bajo MA? ¿O no es tan No. fácil? ¿Qué pasa en un bajo MA? No. ¿Qué más Porque pasa? hay en un- diferentes No, cosas que influyen. Sí, por la Y las películas, tamaño. Sí, ¿qué depende más? de la estructura anatómica que deseamos hacer en el estudio. Ajá, vamos a ver. Ajá. Díganme ustedes, ¿qué pasa en un bajo MA? ¿Qué más sucede? Obviamente además del detalle. ¿Qué más puede suceder? También no, eso no desgastaría También lo que sería el blanco, porque al porque utilizar se un punto focal sobrecalienta. pequeño se Ajá. va a sobrecalentar. Ok, Lo sí. que Y puede pasar, se puede recalentar si es muy pequeño el punto focal. Sí, hay que tener cuidado exactamente. ¿Saben por qué? Porque es que ustedes tienen que aumentar el tiempo de exposición. Y si aumentan demasiado el tiempo de exposición, o están sobrecalentando demasiado el tubo, o están haciendo que el paciente se mueva. Entonces hay que tener cuidado. Utiliza siempre el punto focal pequeño. Si siempre utilizamos ese, se sobrecalienta. Correcto, entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces hay que saber exactamente a qué nos enfocamos. Van a ver ustedes que este dilema se nota muchísimo en la mamografía. Este dilema lo van a ver muchísimo en la mamografía. Vamos a ver, adelanto. En la mamografía volvemos a hablar de esto. Hasta aquí me voy a adelantar. En la mamografía volvemos a hablar de esto. Entonces, vamos concluyendo con esto y listo. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Lo puedo borrar ya? Sí. Perfecto. Captura. Ok, excelente. Tómenle captura y me confirman para borrarlo después. Listo, me avisa. Listo. Excelente. Borremos. Borremos, vamos a ver, borremos y ahora vemos otro factor que va a afectar la resolución espacial y esta es la eficiencia del receptor de imagen. Ahora vamos a ver, aquí en este caso vamos a empezar a ver detectores, o sea, detectores de última generación, pero en este caso ustedes aprendieron, hay un receptor de imagen que ustedes aprendieron en su momento, era, vaya, por ejemplo, receptor de imagen que ustedes aprendieron dentro de la radio, era la pantalla de película, ¿verdad? O son la pantalla en exposición directa o pantalla de película en exposición directa. Vamos a poner aquí, pantalla película, que ustedes aprendieron dentro de la radio. ¿A qué me refiero con pantalla película? Obviamente me refiero a la película radiográfica y cuando me refiero a pantalla, la pantalla intensificadora. Es decir, esa combinación de pantalla película era lo que conformaba el receptor de imagen en el contenido que ustedes ven dentro de la radio. Pero ahora vamos a ampliar muchísimo más esos receptores. Vamos a ver múltiples receptores de esta clase. Vamos a ver desde receptores que funcionan en base a un gas de ionización hasta receptores que funcionan en base a cerámica y receptores, por ejemplo, que funcionan en base a centelleo, tal y como ustedes aprendieron que pasaba con ese proceso de pantalla intensificadora. Pero aquí vamos a extender muchísimo eso. Lo vamos a extender porque forman parte del contenido. Vamos a ver. Y ustedes ya saben muy bien que la función del receptor de imagen obviamente es atrapar los rayos X y luego convertir esos rayos X en información útil para formar la imagen. Ustedes saben muy bien eso. Ustedes lo vieron, lo vieron de una manera un poquito simple en lo que es dentro de la radio. Ustedes aprendieron muy bien de que lo que hacía la pantalla y lo que hacía la película era simplemente atrapar rayos X y luego obviamente a partir de esos rayos X que nosotros atrapamos teníamos que pasar por un proceso de conversión de información para tener nuestra imagen. En este caso ustedes vieron que si la película, que luego la película tenía que ir a un procesado para obtener la imagen. Entonces luego vamos a ver que aquí vamos a extender todo eso, vamos a extender que no, aquí en este caso no nos vamos a enfocar en ese tipo de procesado químico, sino que lo vamos a extender, ya ven ustedes en su momento a qué nos referimos, pero ya, lo importante aquí es referirnos que el receptor de imagen va a depender muchísimo de la resolución espacial, va a depender muchísimo. Entonces, esto lo voy a mencionar de una manera muy simple ahorita, pero la vamos a ver en su momento. Y entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos dos receptores de imagen. Tenemos un receptor de imagen donde lo que hace este receptor de imagen es simplemente, vienen los rayos X, llegan, caen sobre un material
que este caso es SSI, este material es yoduro de cesio. Cada vez que ustedes vean SSI, asócienlo con yoduro de cesio. Con yoduro de cesio, vean ustedes yoduro de cesio. SSI, yoduro de cesio. Entonces, cuando los rayos X vienen, caen sobre este material, lo que hace es producir luz, así como están viendo ustedes aquí hay luz producida de una manera muy semejante a lo que es la pantalla intensificadora. Fíjense muy bien que es la misma idea, y de repente fíjense muy bien que ese proceso en donde vienen los rayos X caen sobre la pantalla intensificadora, ¿sabes? Caen sobre esta pantalla de yoduro cesio y se produce luz, nos va a dar cierta rafía. Así como la que ustedes están viendo aquí. Vamos a tener esta rafía. Vamos a tener esta rafía con este receptor de imagen donde vengan los rayos X, caigan sobre yoduro cesio y se produzca luz. Y luego vamos a ver, veamos ese otro receptor de imagen donde vienen los rayos X, y de repente, en vez de formar luz, lo que se crea es un par de iones, es decir, un átomo, es decir, un ion negativo y un ion positivo. El ion positivo es un átomo sin un electrón, y el negativo es un electrón. Entonces, aquí lo que se hace, en vez de crear luz, se crea un par de iones, tal y como lo están viendo aquí. Ven ustedes, se crea un par de iones. La capa donde chocan los materiales, donde choca este rayo X se llama seleniomorfo. Donde ustedes vean AC, asócienlo con seleniomorfo. Selenio amorfo. Entonces, asociémoslo con esto y vean ahora la rafía que nosotros tenemos en este proceso. Quiero preguntarle, ¿dónde ven ustedes una rafía más detallada? ¿Dónde están viendo? Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero mostrarles este ejemplo? Porque resulta que el receptor de imagen, es decir, el elemento del equipo va a influir muchísimo en la resolución espacial de la imagen. Entonces, muy adelantando ahorita, lo vamos a ver concretamente. Vamos a ver la eficiencia de los receptores de imagen. Tenemos una clase solo para eso. Pero vean que el grado de detalle o resolución espacial me va a depender también de lo que es el equipo. O sea, del receptor de imagen del equipo. De eso me va a depender. Entonces, vamos captando eso, vamos captando esa idea. Y continuemos. Vamos a ver, continuamos. Ahora lo siguiente. Y otro factor que me va a influir en la resolución espacial es el movimiento. Es otro factor, tal y como lo estamos viendo aquí. Ven ustedes estas personas caminando. De repente el camarógrafo, en el momento de tomar esta imagen, lo que sucedió es que estas personas estaban moviendo, entonces vino el camarógrafo, captó la imagen, y resulta que todo esto que se está moviendo, bueno, también va a depender de la cámara, va a crear esta ilusión de borrosidad. Ven ustedes, estas personas están caminando, y de repente este movimiento lo que hace es una vez captada la imagen, refleja borrosidad en ese objeto. Ven ustedes, en este caso las personas reflejan borrosidad. Lo mismo este carro aquí atrás que estaba moviendo al momento de tomar la captura de imagen, se observa borrosidad al momento de tomar la imagen. ¿Por qué vemos esto? Porque lo mismo va a suceder en una rafía. En una rafía, si el paciente mueve, o si el paciente mueve tanto voluntario o involuntariamente, lo que nosotros queremos tomar, en este caso estamos viendo una rafía de una mano, si el paciente mueve esa mano, va a crear un efecto borrosidad, tal y como estamos viendo aquí. Vean ustedes, aquí en este caso se tomó la rafía de la mano, pero ¿qué pasó en este ejemplo? Este ejemplo, lo que pasó con el paciente es que movió la mano. Y por eso estamos viendo una imagen completamente borrosa. ¿Ven ustedes? Esta imagen es borrosa, y vean ahora esta otra rafía cuando el paciente dejó la mano quieta. Se observa menos borroso. Se observa menos borrosidad. Entonces el movimiento en el estudio crea borrosidad. Por tanto, afecta la resolución espacial del estudio. Y miren este otro ejemplo. El paciente movió, vean ustedes, aquí se nota por completo que el paciente se movió totalmente. Entonces, vemos una imagen completamente borrosa, completamente deforme, que obviamente no nos sirve para el estudio. Entonces, vamos viendo que el movimiento va a depender muchísimo de la resolución espacial. Vamos a tener clases inclusive de cómo evitar el movimiento del paciente. Vamos a verlo más adelantito, pero vamos asociándole los factores. Y finalmente, vamos a ver qué horas son. Ok, son las 5 para las 2. Vamos a ver, 5 para las 2. Sí, vamos a quedarnos hasta aquí porque ya vamos a dejarlo hasta aquí.
porque esto ya aquí ya viene otro procedimiento. Entonces dejemos todo esto hasta aquí y nos veremos el lunes. Entonces, terminamos hasta aquí. Muchas gracias. Listo. Por favor, todos, quiero pedirles un favor a todos. Comencemos temprano. Quiero que comencemos temprano porque hay ocasiones en las que hay bastante contenido y yo no me quiero pasar de la hora, de verdad. Les quiero pedir a todos el favor de estar temprano. ¿Qué me arreglo con temprano? Que máximo 2 y 5, que máximo 2 y 5 estemos todos. Quiero pedirles ese favor a todos porque yo tengo que comenzar temprano. Tengo que comenzar temprano para no pasarme la hora. Hay ocasiones, mira, hay ocasiones en las que ni modo, es tanto el contenido que me paso 10, incluso hasta 15 minutos después de la hora y no quiero eso. No quiero eso. Entonces quiero pedirles a todos que estemos temprano el lunes para comenzar con el contenido. Y bueno, si no hay alguna pregunta que quieran hacer, podemos dar por finalizada la reunión y nos vemos el lunes. Gracias, Alicia. Buenas Gracias, Alicia. Nos vemos. Buenas tardes. Listo, nos vemos. Bye. Buenas tardes.